Código Civil y Familiar. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Gracias, diputada Presidencia. Con su permiso. Adelante. Le pido de favor que si me permite leer una síntesis de la iniciativa, ya que la iniciativa completa se encuentra en la Gaceta del día de hoy. Claro que sí, adelante. Diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con las facultades que me confieren, presento la iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y de los códigos civil y familiar de nuestro Estado, para reconocer jurídicamente la figura de identidad de género al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primera tutela y componente de la acción del Estado para garantizar el acceso de las personas al goce pleno de los derechos humanos y fundamentales y al cumplimiento en este sentido de los tratados internacionales. Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo primero, párrafo 5, establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidad, condición de salud, religión, preferencia sexual, estado civil, situación de trabajo o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana. Por su parte, el artículo 21 de la norma suprema del Estado de Zacatecas consagra en forma precisa los postulados de acceso de que todos zacatecanos al goce de los derechos humanos esenciales sin discriminación alguna. Al establecer el derecho a la igualdad y la no discriminación son postulados básicos de los derechos humanos, consagrados en la Carta Magna de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos es claro al establecer que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Las garantías de igualdad y no discriminación que ofrecen las normas internacionales de derechos humanos se aplica a todas las personas independientemente de su orientación sexual y su identidad de género. Lo anterior significa que es ilegal cualquier discriminación y o distinción en materia de derechos de las personas por su orientación sexual. Esta posición ha sido confirmada reiteradamente en las decisiones y orientaciones generales emitidas por distintos órganos de las Naciones Unidas, creados en virtud de diversos tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas y el Comité para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. En este contexto de avances sustantivos en la consolidación de la diversidad de la sociedad de nuestro tiempo, el reconocimiento a la identidad de género es uno de los triunfos históricos, jurídicos y culturales más importantes de la presente época. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a partir de los principios de Yogyakarta, Indonesia, en el año del 2006, admite la importancia de otorgar reconocimiento jurídico en los tratados internacionales a la figura de identidad de género. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas otorga, por esta razón, protección legal a la categoría de identidad de género. La Agencia Europea para los Derechos Humanos concede protección legal a dicha figura y recomienda a todas las naciones de la Unión avanzar en la consolidación del reconocimiento jurídico de la identidad de género. En el año del 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptó en una iniciativa sin precedentes de su historia el reconocimiento jurídico de la identidad de género. Adición a esto, que manifestó en su preocupación por los actos de violencia, los crímenes de odio, las violaciones
y de los derechos humanos cometidos por la motivación de orientación sexual. Invitó también a los países de la región a implementar políticas para prevenirlos y evitarlos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año del 2012 estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías jurídicas con pleno reconocimiento por la Convención Americana de los Derechos Humanos. La identidad de género es uno de los aspectos fundamentales de las personas habitualmente. Y habitualmente se asigna el sexo de una persona al nacer, convirtiéndose a partir de ese momento en un hecho social y legal. Sin embargo, un número importante de individuos tienen problemas con pertenecer al sexo registrado al nacer. A estas personas se les reconoce y denomina como trans, y en México son entre 500,000 o más de 600,000 según datos oficiales. Se representa aproximadamente el 0.5% de la población total del país. Este segmento de personas viven en la actualidad en un ambiente de discriminación, de exclusión social, de violencia cultural permanente y con múltiples problemas para ejercer sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales fundamentales. Durante mucho tiempo se ha ignorado y descuidado la situación legal de los derechos humanos de este segmento social de personas. Por razones de justicia, de legalidad, de ética, de principios morales y de civilidad, más allá de dogmas, es tiempo de avanzar en Zacatecas, en el reconocimiento de la identidad de género. En la actualidad, en nuestro estado se encuentran en proceso más de 50 casos de personas que han determinado incorporar entre tribunales el recurso legal para que se les reconozca la identidad de género, y otros tantos han acudido a realizar trámites a entidades en donde ya es admitido. Es importante aclarar que una cosa son aquellas personas que han expresado verbalmente su necesidad para llevar a cabo el trámite de cambio de identidad de género ante los diferentes colectivos encargados de ellos, y otras aquellas personas que no han logrado comunicarse con dichos colectivos, y otras aquellas que por miedo a la gran cantidad de discriminación que se vive, razón de identidad de género, aún están en el closet, con miedo de decirlo y sumirse con tal, pero ello no cambia la necesidad interna de vivirse y sentirse e identificarse con un género distinto al que se les asignó al nacer. Tal miedo también es provocado por el Estado, al ocasionar que aquellas personas que hacen su cambio de identidad de género en otro estado, principalmente en la Ciudad de México, al regresar al registro civil del estado de Zacatecas, no se les haga el resguardo del acta primigenia, indicando, causando que por ello estén en delito con doble identidad. En el estado es responsable de esta doble identidad, teniendo Zacatecas un número aproximado de 20 personas que están en dichas circunstancias, y en aumento puesto que actualmente están en proceso el trámite de 50 personas a cargo del colectivo Transformando Vidas. La circunstancia negativa de que no se reconozca esa figura en Zacatecas les ha propiciado inconmensurables daños morales y fuertes quebrantos patrimoniales que es pertinente impedir y evitar. Los principios de Yogyakarta, Indonesia, en el año del 2006, definen a la identidad de género como la vivencia interna e individual, tal y como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La identidad de género puede involucrar, además, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido
y también incluye expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar o los modales. En lo que va del presente milenio, el avance en materia de reconocimiento de la figura de identidad de género es sumamente importante y relevante. Por regiones geográficas y continentes en el mundo, el avance de la fecha es el siguiente. En Asia, el 38% de las naciones reconocen jurídicamente ya la categoría y la figura de identidad de género. En África, el 30%. En América, el 20%. En Europa, el 26.5%. Y en Oceanía, el 33.3%. En México, 11 entidades representadas, el 34% de los estados han avanzado en esta materia. En esos 11 estados, 2 de ellos, que es Chihuahua y Nuevo León, admiten sin trabas ni demora alguna la realización de los correspondientes trámites de identidad de género en las oficinas del Registro Civil, sin haber efectuado todavía los cambios legislativos en las normas respectivas. Los titulares del Poder Ejecutivo de esos 2 estados determinaron con una reconocida sensibilidad por la vía administrativa hacer los ajustes en las oficinas del Registro Civil para hacer posible en los hechos el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género. Los estados de la República en donde se realizaron a la fecha las respectivas reformas legales para reconocer la identidad de género son los siguientes: Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México. En el mes de enero del presente año, el Senado de la República recibió a propuesta de un grupo de legisladores la iniciativa para reformar la Carta Magna y reconocer jurídicamente en todo el país la figura de identidad de género, la que se encuentra en comisiones para su trámite. El derecho es uno de los componentes más importantes que describen el avance, la prosperidad y la modernidad en una sociedad. Es además la ciencia de derecho de transmisión de cambios y transformaciones positivas en un pueblo. Es por eso que por razones de justicia legal, por compromiso ético y moral, por civilidad y madurez, que esta legislatura debe de dar el paso importante en el reconocimiento jurídico de la figura de identidad de género. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de los Códigos Civil y Familiar de nuestro Estado. Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículo 3 y 24 del Código Civil del Estado de Zacatecas y el artículo 35 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, 1 de octubre del 2020. Atentamente, diputada Mónica Borrego Estrada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Si diputada. me permite, la diputada